La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. Ciencia y humanismo han de ser un brazo y no un muro que separa razón y sentimiento. Pablo Serrano, escultor español. Arratsaldeón, hay muchas formas de clasificar a las personas, por su sexo, por su edad, por ser diestros o zurdos o por ser de ciencias o de letras. Este último es un clásico, el de dividirnos en grupos, del que vamos a hablar en primera instancia con nuestro primer invitado del día. Un invitado que se resiste a esta clasificación. El filósofo bilbaíno Jesús Mosterín, especialista en filosofía de la ciencia, aboga por estudios menos encorsetados, más comunicantes entre las ciencias y las letras, y reivindica, de hecho, el valor de las humanidades. Este va a ser nuestro primer tema hoy de apertura en el programa, en el que conoceremos también una iniciativa que se merece un brindis. Pans of Science, pintas de ciencia, que sí que quiere decir lo que estáis pensando, algo relacionado con la cerveza. Se trata realmente de un festival de 3 días que se va a celebrar de lunes a miércoles la semana que viene, y es un festival de ciencia, en el que los investigadores de los ámbitos más diversos van a acercar al público temas de nanociencia, de neurociencia, de química o de astronomía, a un público que se va a reunir, pues como bien reza el título del festival, en determinados bares. Divulgación de nivel en un ambiente distendido. Comenzamos. Historia, letras y lenguas, artes, filosofía, psicología, cultura o antropología son disciplinas académicas que tienen como eje de estudio la condición humana, razón por la cual se las engloba bajo la denominación común de humanidades. Su actual declive en los planes de enseñanza obedece a que, de acuerdo con la lógica dominante, a las humanidades no se las considera generadoras de renta, generadoras de bienes económicos. Se pasa así por alto que su utilidad es de otro signo. Es una reflexión que nos invita a hacer Eusko Ikaskuntza con una conferencia que va a desarrollarse este sábado en el Palacio Miramar y tras la cual encontramos también a Juan Aguirre. Arratsaldeón, Juan. Arratsaldeón, Eva. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la utilidad de las humanidades? Pues yo creo que las humanidades son fundamentales para construir un mundo donde haya evidentemente un progreso tecnológico y económico, pero haya también un sentido crítico y consigamos gobernarnos por una acción pues colaborativa, ¿no? O sea, que los seres humanos seamos fines en sí mismos y no solamente medios para conseguir otro tipo de objetivos. Es una definición humanística y humanitaria también en un momento dado. Bueno, vamos a hablar de esta conferencia que se va a desarrollar, como decíamos, este sábado en San Sebastián, con motivo de la celebración de la Asamblea General Anual de la Sociedad de Estudios Vascos. Se llama Crisis y Renovación de las Humanidades, un tema fundamental en el debate de nuestra época, que será analizado por una figura internacionalmente reconocida, en cuya obra Ciencia y Filosofía, Experimentación y Especulación se unen dentro de una reflexión integral e integradora. Preséntanos a nuestro invitado, Juan. Pues nuestro invitado es nada menos que el profesor Jesús Mosterín, que si te parece lo saludamos ya de entrada. Sí, buenas tardes. Arratsaldeón, Jesús. Sí, es un placer y un honor poder tenerle en la mecánica del caracol para hablar un rato. Como has dicho, Eva, es uno de los filósofos hispanos de mayor prestigio internacional, reconocido sobre todo por sus trabajos en la frontera entre ciencia y filosofía, ¿no? Nació en Bilbao en 1941, es autor de cerca de medio centenar de libros. Él se formó en España, en Alemania, en Estados Unidos y ha sido catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Barcelona y profesor de investigación del CSIC. Y en el mundo hispánico ha tenido Jesús Mosterín tiene un papel esencial en cuanto a que ha sido introductor de la filosofía analítica y ha ayudado al desarrollo de la lógica matemática y la filosofía de la ciencia. También se ha ocupado de aspectos pues históricos, incluso biográficos del desarrollo de la lógica moderna. Y hay un libro muy curioso que se titula Los lógicos, muy particularmente sugestivo para quien quiera iniciarse en este mundo. Y bueno, pues además ha participado en debates sobre teoría evolutiva y genética y ha planteado reflexiones sobre la definición de la vida o la ontología de los organismos y de las especies. Y por si esto fuera poco, además ha emprendido el ambicioso plan de escribir una historia universal del pensamiento, no solo occidental, sino también del asiático, incluso del arcaico,
abordado desde las distintas tradiciones. Pero mucha gente, Eva, o algunos de nuestros oyentes, sin ninguna duda lo conocerán por su implicación reflexiva y también activa en la protección de la naturaleza y en la defensa de la vida animal. Y al hilo de esto, si le parece, profesor Mosterín, le quiero soltar una pequeña humorada para empezar. Decía Sócrates aquello de que nada me enseñan los árboles y las plantas, sino los hombres en la ciudad. Y da la impresión de que a usted, en este sentido, al menos muy socrático no es, ¿verdad? Yo pienso que de todo se puede aprender, desde luego de los que más aprendemos pues es de nuestros congéneres, de los otros seres humanos, pero también aprendemos de los animales e incluso de los árboles y las plantas, pues podemos aprender cosas. No podemos a priori limitar nuestras fuentes de información y nuestras fuentes de aprendizaje. Yo creo que hay que buscar la verdad y el conocimiento y hay que estar abierto a aprender de todo. Pero precisamente esa es la idea, aprender de todo. Y resulta que ya desde hace mucho tiempo, cuando se cursan estudios en el colegio o en el instituto, el bachillerato, por ejemplo, pues seguimos teniendo que elegir entre ciencias y letras. Creo que a usted le pasó lo mismo cuando estudiaba el bachillerato en Bilbao. Lo que pasa es que optó por cursar los dos a la vez. Sí, eso que cuentas es verdad. Yo estaba en Bilbao, en el colegio en Dautxu, y efectivamente para mí, a mí me interesaban mucho cosas de estas que se llaman tradicionalmente de ciencias y de letras, y cuando me dijeron que tenía que elegir, pues esto me produjo una especie de gran desasosiego, y solamente logré recuperar la calma tras decidir pues hacer las dos y no elegir. O sea que efectivamente esto de la división entre ciencias y letras, esto es una de las consecuencias del triunfo de la burocracia, y esto representa el desprecio del pensamiento y de la búsqueda de la verdad. Es cierto que a los burócratas pues les gusta dividir así las cosas. Pues imagínate, por ejemplo, que Aristóteles, por citar un filósofo clásico, pues resucitase ahora y fuese a cualquier sitio, a cualquier universidad, a cualquier institución académica. ¿Dónde le pondrían? ¿En las ciencias o en las letras? Bueno, pues Aristóteles es el fundador de muchas disciplinas humanísticas y filosóficas, pero también escribió más precisamente sobre animales y sobre zoología que sobre ética, estética y metafísica juntas. Y también escribió sobre astronomía y escribió sobre muchas cosas, o sea que la división está entre ciencias y letras, pues a mí, incluso ya en mi infancia no me convencía nada, y ahora en mi edad avanzada pues me convence todavía menos. Profesor Mosterín, y por encuadrar bien el tema de su conferencia de mañana y de esta entrevista, ¿cuál sería el ámbito propio de las humanidades y dónde se sitúa su origen histórico? Bien, para entender esto hay que entender lo que fue la Edad Media. O sea, había habido en la antigüedad, en el Mediterráneo, en la época clásica, en que los griegos y los romanos pues vivían, en fin, para su tiempo, algo de una manera relativamente agradable, cuando no había guerras y cosas de estas, y apreciaban pues el hablar bien y la buena comida y el sexo y todo lo que tú quieras, y entonces hacían un arte también donde los hombres y las mujeres que salían representados en las esculturas pues eran guapos y bonitos. Entonces en la Edad Media todo esto se trastocó, aumentó mucho pues la oscuridad, la pobreza, el frío, el atraso, y la gente estaba muy obsesionada por miedos religiosos a pecar, a irse al infierno, y entonces las representaciones, pues lo único que representan prácticamente son demonios que están echando a gente en calderas de fuego y cosas por el estilo, y además se escribía en un latín que era el latín eclesiástico, que era un latín muy macarrónico, un latín, en fin, de segunda mano y muy poco elegante. Entonces vino el Renacimiento. El Renacimiento significa que una serie de personas, que fueron los que luego se llamaron los humanistas, pretendieron que volvieran a hacer la cultura clásica, o sea, pretendieron volver a los ideales de belleza y de placer, etcétera, del mundo clásico, y abandonar el mundo un tanto oscuro de la Edad Media. Entonces, estos dijeron que había que dejar de leer lo que llamaban las letras divinas. Las letras divinas eran la Biblia y los textos de los santos padres, etcétera,
y lo que había que hacer es volver a leer las letras humanas, y por letras humanas entendían los textos, pues qué sé yo, de Virgilio, de Cicerón, de Platón, de los clásicos antiguos. Y como estos proponían el estudio de las letras humanas, se llamaron a sí mismos los humanistas, y este fue el origen del humanismo. En principio, pues como ves, es una cosa progresiva y simpática que pretendía superar la oscuridad esta medieval mediante una resurrección de los valores más agradables de la antigüedad clásica. Lo que pasa que cuando luego, un poco más tarde, empezó a surgir en Europa la ciencia, por ejemplo con Copérnico y con Galileo, etcétera, pues estos humanistas se pusieron en contra porque pensaban que no había que innovar, que no había que descubrir nada nuevo, porque ya todo estaba descubierto y dicho por los clásicos. Lo que había que hacer es estudiar a los clásicos y repetir lo que los clásicos decían, y no había necesidad ninguna de innovar. Y este fue el origen de esta, digamos, cierta oposición que ha habido entre las ciencias y las letras, que ha durado hasta nuestros días. De todos modos, en las universidades y en Europa, los grandes intelectuales pues eran a la vez también de ciencias y de letras. Por ejemplo, no hay más que pensar que Descartes, por ejemplo, pues era un gran filósofo y un gran escritor, pero al mismo tiempo pues era un gran matemático, y Pascal y Leibniz pues fue el inventor del cálculo infinitesimal junto con Newton, etcétera. Es decir que hasta el siglo XIX pues seguía habiendo como en la antigüedad un cierto trasvase y un continuo. Pero en el siglo XIX se impuso en el mundo universitario y académico la burocracia, la separación, el aislamiento, el poner a la gente en compartimentos estancos, es decir, pero usted le vamos a poner aquí y no haga otra cosa que esta, con lo cual, pues, gran parte de la actividad científica se hizo más aburrida y menos interesante, y gran parte de la actividad, digamos, humanística, pues se hizo completamente estéril y perdió su interés, se transformó en mera palabrería, y con esto pues es con lo que se ha llegado hasta el momento presente en que tanto hablamos de la crisis. Precisamente esta es la cuestión. ¿Han entrado en declive las humanidades en las sociedades modernas? Sí, por un lado es evidente que el prestigio, o sea, como la ciencia progresa de una manera, en fin, evidente. Por ejemplo, tú fíjate que nosotros ahora nos interesa mucho naturalmente el cerebro, las neuronas, tal, pero hace 100 años no se sabía nada de esto. Ahora hablamos del universo, mandamos satélites al espacio, estamos descubriendo un montón de cosas de las que no se sabía nada. O sea, hay un progreso científico innegable. Sin embargo, lo que ahora sabemos pues de Julio César, o lo que ahora sabemos de Virgilio, de Aristóteles, pues es prácticamente lo mismo que sabíamos hace 200 años. O sea, ha habido muy poco progreso. En este sentido, pues claro, como esto la gente lo ve, pues las ciencias y las tecnologías y la medicina, todas estas cosas tienen ahora más prestigio que las humanidades, que parece que se han quedado un poco estancadas y un poco obsoletas. Esto se nota, por ejemplo, en los estudiantes. En la mayor parte de las universidades de España, pues para entrar hace falta tener una cierta nota de selectividad mínima. Entonces, para entrar en humanidades, por ejemplo, bastaba con tener un 5 de nota de selectividad. Sin embargo, para entrar en medicina, o para entrar en matemáticas, o para entrar en otras cosas de este tipo, pues hacía falta tener un 12 de nota de selectividad. O sea, había que ser mucho más listo, digamos, había que sacar mucho mejores notas para entrar en estas materias científicas que para las humanidades, a las que podía entrar cualquiera, por muy poco brillante que fuera. Y al mismo tiempo, luego esto también ha tenido una consecuencia en el mercado laboral. O sea, ahora en España, por ejemplo, bueno, en otros países lo mismo, pero en España en concreto, si uno estudia, por ejemplo, medicina, o si uno estudia matemáticas, que decíamos, la probabilidad que tiene de encontrar trabajo, de estar trabajando en algo relacionado con su estudio al cabo, no sé, pues de 3 años, es aproximadamente 3 veces mayor que si estudia humanidades. Es decir, el paro es 3 veces mayor en las humanidades que en las ciencias. De todos modos, esto no significa
que a las ciencias solo se las valore por su contribución a generar renta o a generar trabajo, sino que a las ciencias se las valora también precisamente por su sentido crítico y por su progreso intelectual, mientras que una de las cosas que se echan cara a las humanidades y que provoca su falta de prestigio y provoca su crisis actual no es solo estas cuestiones, diríamos, laborales y económicas, sino también es el hecho de que intelectualmente pues están siendo muy poco productivas y no se aprecia un claro progreso en su desarrollo. Y hasta aquí es la parte de la crisis, y entraríamos ahora en el de la renovación, que es la segunda parte de esta exposición que mañana nos va a hacer en San Sebastián, Crisis y Renovación de las Humanidades. ¿Por dónde podría ir esa renovación? ¿Qué lugar les cabría a las humanidades en este nuevo orden cultural del siglo XXI, profesor Mosterín? Bueno, yo pienso que la función esencial de las humanidades, como es esta de, o sea, lo que se espera de ellas es que incrementen nuestra autoconciencia humana, la conciencia de lo que somos. Es decir, todos somos, en fin, un poco narcisistas, nos gusta mirarnos en el espejo, y como especie también. Es decir, de los seres humanos hasta hace poco no sabíamos nada. La verdad es que las ciencias más antiguas y que se desarrollaron antes fueron ciencias como las matemáticas y la astronomía, que no tenían nada que ver con los seres humanos. Las ciencias que tratan de los seres humanos solo se han desarrollado exclusivamente en los últimos 100 años. Es decir, que ahora consideramos que, por ejemplo, pues nos preguntamos que de dónde venimos, y ahora tenemos respuestas empezamos a tener respuestas buenas que proceden pues de la teoría de la evolución, proceden de excavar en el suelo y encontrar fósiles de homínidos anteriores, proceden de analizar nuestro genoma, etcétera. También, pero de todo esto no se sabía nada hace 100 años. Del cerebro lo mismo, hace 100 años no se sabía nada. Aristóteles mismo pensaba que el cerebro era un refrigerador, cuya función consistía en enfriar la sangre que el corazón calentaba excesivamente, lo cual no tiene nada que ver con la realidad, naturalmente. Y tampoco, pues, en fin, se sabía nada del genoma. Ahora pensamos que todos los seres vivos, incluidos tú y yo, pues llevamos dentro de nosotros mismos una especie de descripción de lo que somos, que es nuestro genoma. Y de esto también, pues hasta hace 100 años no se sabía ni siquiera que existieran los genes. Y la secuenciación y estudio del genoma humano pues han empezado prácticamente a principios de este siglo XXI. Se publicó la primera secuenciación del genoma humano, todavía provisional y tal, pues el año 2001. O sea que estamos nosotros ahora, por primera vez en la historia, en condición de realmente hacer una antropología y hacer una filosofía del ser humano que tenga en cuenta la realidad. O sea, ahora sabemos, no mucho, por ejemplo, del cerebro nos queda muchísimo por aprender, pero sabemos cosas que antes no sabíamos, y ya podemos empezar a hacer un tipo de reflexión con un poco más de fundamentos, lo cual es formidable, porque somos la primera generación que lo puede hacer. Es decir, somos la primera generación que puede hacer una filosofía y unas humanidades realmente basadas no en los mitos, como hoy en las religiones, sino basada en el conocimiento de la realidad. Entonces, para esto, más bien que las humanidades un poco acobardadas y como acomplejadas se aíslen de las ciencias como con miedo, lo que tienen que hacer las humanidades es al revés, convertirse ellas también en una especie de ciencias, abrirse a las ciencias, abrirse a todo tipo de conocimientos, y realmente, como decíamos al principio, no despreciar ninguna fuente de información, no despreciar ninguna fuente de conocimiento y de aprendizaje, y lograr un conocimiento del ser humano lo mejor posible y una autoconciencia humana lo mejor posible. Con lo cual, pues, tú fíjate que hace miles de años en la Grecia clásica los griegos iban al oráculo de Apolo, del dios Apolo, a preguntarle, en fin, lo que debían hacer. Y el dios Apolo, el primer consejo que siempre daba a todo el mundo era gnosis auton, que significa conócete a ti mismo.
O sea, el dios Apolo nos aconsejaba ya hace 3.000 años conocernos a nosotros mismos, pero durante 3.000 años no le hemos hecho caso, en definitiva. Y ahora, 3.000 años después, nos damos cuenta que el Dios tenía razón y que lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, y esta es la misión que claramente tienen que asumir las humanidades y la que será la base de su renovación, o por lo menos eso es lo que yo propondría, y espero que... en fin, que mucha gente esté de acuerdo con esta propuesta. ¿Y qué pasos se pueden dar en este sentido para ir abriendo camino? Bueno, pues uno de los pasos que se pueden dar es que a nivel, digamos, bueno, es que hay que dar pasos en muchos sentidos, a nivel de la educación, a nivel académico, a nivel de las universidades. Hay que hacer unas universidades donde los estudios estén mucho menos encorsetados y donde, por ejemplo, si alguien lee que Aristóteles decía eso que he dicho sobre el cerebro, que el cerebro es el refrigerador, que también tenga la posibilidad de que entonces de acudir a algún tipo de seminarios o de clases o de conversaciones en las que se analice si eso es así o no, y qué es lo que ahora podemos decir de la función del cerebro. Y quien dice del cerebro, pues dice naturalmente de muchísimas otras cosas. Por ejemplo, a veces, si un niño es muy musical o muy poco musical, o si es listo o tonto, si es muy aplicado o muy holgazán, a veces se discutía tradicionalmente si eso era un asunto que tenía que ver con los genes, digamos, con la genética en definitiva, o es un asunto que tenía que ver con la educación. Y esto se discutía desde un punto de vista meramente ideológico, es decir, durante un tiempo, pues los que eran católicos o eran marxistas o lo que sea, por razones distintas, decían que tenía que ver con la educación, mientras que los que eran ateos o eran de derechas o eran no sé qué, pues que tenía que ver con los genes. Pero eran cuestiones ideológicas, eran como declaraciones de principios religiosos. Es decir, no se basaban para nada en estudios de la realidad, porque no se sabía nada. O sea, ahora no basta con decir parece que algo es genético. Si decimos eso, tenemos que investigar y decir no que algo es genético, sino que ese algo depende precisamente del gen tal que está situada en tal situación en el cromosoma tal, y que cuando este gen se activa pues produce este efecto, y cuando se desactiva pues deja de producirlo, como se comprueba pues en estos experimentos. Entonces, a todas estas preguntas que antes eran ideológicas o eran meramente míticas o literarias, ahora podemos empezar a ir dando respuestas que sean realistas y científicas, pero científicas no en un sentido opuesto a las humanidades, sino científicas simplemente en el sentido de que se ajusten a la realidad y a los medios que tenemos de comprobar las cosas que vamos diciendo. Y también los medios de comunicación, ya que estamos aquí en la radio, pues los medios de comunicación también tienen su función en esto. Es decir, evidentemente los medios de comunicación tienen que dar cuenta de los diversos avances que hay, y tienen que invitar, por así decir, que a la gente a la que le interesa, pues no sé, los aviones y las computadoras, pues que también se den cuenta que esto nos plantea una serie de problemas sobre los que muchos autores antiguos y modernos han hablado, que lean más filosofía y más literatura y tengan más en cuenta los contenidos así tradicionalmente humanistas, y al revés, a los humanistas o a los periodistas o a los que quieren opinar de temas así más literarios, humanos o políticos, que también tengan en cuenta que no estamos ahora en la época de hace 4.000 años, sino que hemos avanzado mucho en estos 4.000 años, y que tengan en cuenta todas estas cantidad gigantesca de cosas interesantes que hemos ido descubriendo en estos 4.000 años, para aplicarla precisamente a la discusión de los temas estos humanos y políticos que nos interesan. Yo pienso que, en fin, que en definitiva, si nosotros queremos hacerlo, como te decía, hasta hace poco, hasta la generación de nuestros abuelos o incluso de nuestros padres, esto habría sido una especie de programa absolutamente utópico, porque era imposible de realizar. Pero afortunadamente ahora es posible de realizar. O sea, ahora no es simplemente esto una cosa utópica, sino es algo que se puede llevar a la práctica si se quiere, y que además resulta muy agradable y conveniente.
Crisis y renovación de las humanidades. El título es así de contundente, porque ya hemos visto que solamente en unas pequeñas introducciones del tema ya podemos estar hablando largo y tendido sobre el tema, Juan, así que me imagino que la conferencia de mañana será intensa. Muy intensa y muy interesante, como hemos podido comprobar. Será a partir de las 11 de la mañana en el Palacio Miramar de San Sebastián, sede de Eusko Ikaskuntza, Crisis y renovación de las humanidades, por Jesús Mosterín, y está abierta al público, desde luego. O sea que allí nos veremos. Pues una cita interesantísima. Muchas gracias, Juan. A ti. Gracias, Jesús. Un saludo, que vaya muy bien mañana. Muy bien, pues gracias, Eva y Juan. Hasta mañana. Hasta el casco, agur.